Ahora, nuevamente. Ahí está. Bueno, disculpen las dificultades. Son dificultades técnicas que deberían resolverse. La semana pasada nos volvió a pasar lo mismo, así que vamos no sé, voy a hacer el reclamo en Bedelía, por lo menos para que otras personas no traten de usar la misma cuenta en el mismo momento. Como le decía recién, o como veníamos diciendo, terminamos un poco la unidad o lo que tenía que ver con el conductismo, y en realidad ya quedaba de lado, ya dejamos atrás la historia de donde el aprendizaje se daba por asociaciones espaciotemporales entre estímulos y respuestas, sino que empezaron a aparecer aplicaciones nuevas y diferentes, explicaciones nuevas y diferentes de cómo se da el aprendizaje. Básicamente, el primer tema que se ve casi como cronológicamente es la aparición de una persona en escena que se llama Albert Bandura. Bandura es una persona sumamente destacada dentro de la psicología a nivel internacional. Me acuerdo que cuando nosotros estábamos estudiando en los años 90 era el psicólogo que más aparecía, ¿sí? Como se decía, bueno, ¿cuál es el psicólogo que tiene una frecuencia más alta de aparición, o el psicólogo más citado a nivel internacional en las publicaciones? Y en ese momento era Albert Bandura. Bandura viene, digamos, formado en una tradición conductista, es norteamericano, digamos, su formación es básicamente conductista, claramente conductista, y también una formación, digo, de corte bien skinneriano, ¿no es cierto? Sin embargo, empieza a darse cuenta de que hay un montón de cosas que el paradigma del conductismo operante, propuesto por Skinner y sostenido también por Thorndike, empieza a hacer agua y no permite, digamos, dar cuenta de un montón de fenómenos. No solamente él lo ve, o sea, ya venía desde, digamos, los años 60, con la aparición, digamos, de lo que se llama la revolución cognitiva. Bueno, Bandura es uno de los primeros que se enrola dentro de esta posición, no porque pensara en la cuestión cognitiva, sino porque se da cuenta de que los seres humanos aprenden de maneras diferentes, de que no necesariamente uno necesita tener una historia de reforzamiento como para aprender. Hay siempre como ejemplos básicos. Yo digo muchas veces, a ver, si yo, no sé, la veo a Malena que está metiendo los dedos en el enchufe y le da una patada, digo, no voy a meter los dedos en el enchufe. Yo aprendí algo, aprendí que si alguien hace ese comportamiento, le pasan cosas que parecen desagradables. Inclusive podría preguntarle a Malena, che, ¿qué te pasó? No, me tiro en el enchufe, me dio una patada, es horrible, no me gusta. Entonces uno podría decir, che, aprendí, sí, adquirí conocimiento que antes no tenía en mi sistema, hay un determinado comportamiento que voy a evitar o que no voy a hacer, ¿sí? También podríamos pensarlo al revés, o sea, pensemos no en evitar un comportamiento, sino en generar un comportamiento, ¿no es cierto? Supongamos que, no sé, que Malena va un día a trabajar, ¿no es cierto? La llaman de un kiosco para trabajar y trabajar un día, y cuando termina de trabajar un día en un kiosco, tiene plata al final del día. Entonces le digo, che, Malena, ¿tenés guita? ¿Y cómo la ganaste? No, yo fui a trabajar y me pagaron por trabajar. Ah, bueno. Bien, ¿qué aprendí? Aprendí que si uno hace determinados tipos de cosas puede obtener algún tipo de recompensa. Y entonces ya hubo aprendizaje, por lo que aprendí sin necesidad de que me pasara. Y esta es la diferencia crítica con el conductismo. O sea, en el conductismo, para que haya aprendizaje, uno tiene que estar sometido a una experiencia de aprendizaje, a una experiencia de reforzamiento. O sea, de acuerdo a lo que postulaba Skinner o a lo que postulaba Thorndike, para que yo aprendiera, era necesario que yo hubiera metido los dedos en el enchufe y me hubiera dado la patada, o que yo hubiera ido a trabajar y hubiera recibido un salario a cambio. Ahora, si yo no lo hacía, no hay posibilidad de aprendizaje. Entonces, cuando Bandura dice esto, a ver, no, entonces hay algo que está mal. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente se aprende a partir de las consecuencias, sino que se puede aprender a partir de la observación. Entonces uno dice, es cierto, o sea, la mayor parte de las cosas que nosotros aprendemos o sabemos, no las sabemos porque nos pasó, sino porque las observamos en alguien. Entonces uno dice, mira qué interesante, y mira qué bueno lo que descubrió Bandura, ¿no es cierto? O sea, por un lado, le pone, digo, parece como una cosa tan obvia, tan sencilla, sin embargo, esto es una patada al núcleo duro del conductismo, en cualquiera de todas sus formas, o sea, da por tierra con el paradigma, con el núcleo central o el núcleo duro de la teoría skinneriana, que postulaba que para que haya aprendizaje tenía que haber una relación contingente entre un reforzador
¿sí? Y una conducta operante. Entonces, en este caso yo pude aprender mirando a Malena o charlando con Malena sin necesidad de que ninguna de esas otras cosas hubiera aparecido. Entonces, de alguna forma, Bandura inicia la tradición de algo que se empieza a llamar como el aprendizaje social. Yo voy a usar, a ver, de apoyo y les voy a presentar un PowerPoint, que a veces uso para esto, que por ahí está bueno, porque además de escucharme hablar, uno va siguiendo la conversación en otro lado. Entonces voy a compartir en mi pantalla esta presentación de PowerPoint de aprendizaje social. Compartir. Ahí la ven, ¿sí? Muy bien. Yo voy a correr esto y lo voy a poner abajo, así no molesta. Muy bien. Donde... me voy a ir un poco para atrás, porque... Aprendizaje ahí está bien. Cuando hablamos del aprendizaje social, vamos a hablar de los modelos cognitivos sociales versus los modelos constructivistas. El de Bandura es un modelo cognitivo social, ¿sí? Entonces Bandura decía esto: la gente no es impulsada por fuerzas internas, controlada y moldeada automáticamente por estímulos externos. O sea, el funcionamiento humano se explica por una interacción entre la conducta, los factores cognitivos personales y los acontecimientos del entorno. Esto ya lo decía en el año 86, cuando este modelo o esta cuestión del conductismo así simple como se había postulado ya estaba superada, ¿no es cierto? Pero era como muy claro, él introducía esta idea de una variable interviniente. ¿Qué quiere decir? Que entre un estímulo y una respuesta hay cosas, pasan cosas que llamamos factores cognitivos o características personales que intervienen en ese proceso de aprendizaje, que de alguna manera determinan cómo vamos a aprender ¿sí? O cómo se va a dar ese aprendizaje. Entonces, lo que produce el aprendizaje ya no es una asociación entre un estímulo y la respuesta, sino que es una interacción entre un proceso complejo donde claramente hay estímulos externos, donde hay comportamientos observables, ¿sí? O respuestas, u operantes, llamémosla, pero también hay una serie de procesos personales o procesos cognitivos que son los que van a generar ese proceso de aprendizaje. Entonces él va a decir, casi como una especie de definición, que el aprendizaje es una actividad de procesamiento de la información. O sea, esto rompe radicalmente con ese paradigma conductista. Era como decir a Skinner: todo lo que decís vos está mal, no se aprende de la manera que vos decías. Imagínense que esto representa una revolución para las teorías del aprendizaje. ¿Por qué? Porque también tiene un impacto real, concreto, claro sobre lo que van a hacer después las teorías de la enseñanza. O sea, si ya no se aprendía de esta manera, y aprendíamos por observación, quiere decir que podemos introducir otro tipo de cuestiones para poder enseñar. O sea que yo ya no necesito someter a los aprendices a una experiencia de reforzamiento, sino que yo puedo directamente mostrarles cosas y esa observación puede generar aprendizaje por sí sola. Como decía un compañero en el chat, es lo que normalmente se suele llamar modelado. Se llama modelado ¿por qué? Porque uno presenta un modelo y uno puede, a partir de ese modelo, aprender, ¿sí? De hecho, cuando nosotros pensamos en nuestra vida cotidiana, desempeñamos un montón de roles que aprendimos como modelado. O sea, en mi caso particular, fui alumno o estudiante durante muchísimos años. O sea, fui al jardín de infantes, después hice 12 años entre la primaria y la secundaria. Después hice, no sé, entre las diferentes carreras que estudié, como 8 años de carrera universitaria de grado, 2 años para una maestría, 4 años de un doctorado, después para un postdoctorado. Fui como estudiante un montón de años, ¿sí? Pero también empecé a ser profesor o a ser docente. Y cuando empecé a enseñar, adopté una manera de enseñar que estaba basada básicamente en los modelos que yo tuve como estudiante. O sea, la manera de enseñar. Yo nunca estudié una carrera pedagógica, a pesar de que soy doctor en educación, en el área de psicología educacional, nunca tomé una carrera que me enseñara cómo enseñar. Y tengo un estilo de docencia, que es un estilo construido, que aprendí a partir de la observación, de diferentes modelos que tuve, de los cuales fui abstrayendo las cosas que me parecieron más interesantes o más eficientes, y también a partir de la observación de mi propio desempeño. O sea, al escucharme o al verme cómo daba clases o cómo actuaba como profesor, iba tomando esa información como retroalimentación e iba de alguna manera regulando mi aprendizaje a partir del ejercicio. Claramente, yo recuerdo cuando empecé a dar clases en la universidad como ayudante alumno, y me moría de nervios y me daba muchísima vergüenza y tenía miedo que me preguntaran y me leía la ficha y trataba de decir o repetir lo que decía la ficha y me vinculaba a eso, y cuando alguien me preguntaba algo y no tenía ni idea, creo que en vez de ser honesto y decir, no, la verdad es que no lo sé, vamos a ver,
mentía, o se me ocurría algún tipo de explicación porque me parecía horrible no poder darle una respuesta a alguien. Lógicamente hice todo un proceso de aprendizaje, o sea, fui aprendiendo un repertorio de comportamientos y un montón de cosas que se fueron dando por observación de otros modelos externos y por la observación de mi propio comportamiento. O sea, luego, imagínense que en otros roles de su vida, ¿no es cierto? Como madres o como padres, o digo, como, no sé, como profesionales o como personas, digo, vamos viendo cosas que hicieron otros y vamos adquiriendo o vamos tomando de alguna manera esas particularidades, ¿sí? En la vida social es, muchísimos de ustedes tienen, no sé, personas que admiran o que siguen y tienden a imitar determinado tipo de formas de vestirse o de peinados o de actitudes que van aprendiendo por observación. A ver, muchas veces nosotros observamos y decimos, bueno, la publicidad a veces nos lleva, la base de la publicidad es esto que Bandura da en llamar también aprendizaje vicario o aprendizaje por observación. La publicidad nos dice o nos muestra muchas veces esto, es como decir, mirá, si vos te pones este tipo de perfume, vas a ser súper exitoso y las personas se van a volver locas por vos y te va a ir bien y vas a ganar dinero. Y entonces uno hasta lo cree, ¿no es cierto? Por observación uno tiende a repetir ciertos modelos para ver si esas consecuencias se reproducen o no. Entonces, se dan cuenta la dimensión y la importancia que tiene lo que postula Bandura, donde viniendo de una línea conductista, formado bajo cánones estrictamente conductistas, ¿no es cierto? Una línea claramente skinneriana, se anima a decir, che, no, esto que ustedes dicen está mal, no es así. A ver, no se aprende de esta manera, no aprendemos por la consecuencia de la respuesta. La consecuencia de la respuesta va a tener un rol diferente, que ahora vamos a ver cómo lo hacen. Entonces, vamos a decía esto, es una actividad de procesamiento de información. ¿Qué quiere decir? Que hay una intervención activa por parte del sujeto que va a determinar el aprendizaje. Antes, para el conductismo, hasta para el conductismo operante, el sujeto es una especie de ente pasivo, en el cual determinada manipulación de ciertas cosas hace que se produzcan cambios, pero que dependen básicamente de una manipulación externa. En la postulación de Bandura, se devuelve el control al individuo. O sea, aprendemos, pero porque nosotros procesamos, porque nosotros hacemos, porque nosotros buscamos, porque nosotros elegimos. O sea, cambia radicalmente la posición del aprendiz desde un punto de vista pasivo a un punto de vista claramente activo. Entonces, en este procesamiento de información, los datos de la conducta, o sea, de lo que yo estoy haciendo, y de los acontecimientos del entorno, o sea, de lo que pasa alrededor mío, se transforman en representaciones simbólicas que sirven como lineamientos para la acción, decía Bandura. Entonces, claramente, o sea, yo miro, genero representaciones mentales, opero sobre esas representaciones mentales, soy capaz de poder representarme mentalmente una situación casi como experimental, y es decir, bueno, si yo hago tal cosa, es probable que pase otra cosa. ¿Por qué? Porque yo ya lo vi. Lo vi una vez, lo vi 2 veces, lo vi 3 veces, entonces es, no sé, si yo llego a un lugar donde hay un montón de gente y grito de golpe de hola, es como que todo el mundo se da vuelta y me mira, ¿sí? Entonces, bueno, después lo puedo poner en ejecución, puedo hacerlo o no hacerlo, pero ya lo aprendí, o sea, y además de aprenderlo, mi sistema tiene la capacidad de poder predecir de alguna forma posibles comportamientos o posibles consecuencias que podrían suceder. No hay duda que el papel protagónico del aprendizaje pasa a estar adentro de lo que llamamos este sistema de procesamiento de la información, que en la época en que Bandura postula estas ideas, que era alrededor del año 60, resultaban como totalmente innovadoras y no se sabía demasiado. Entonces, Bandura dice esto: las personas no están equipadas con repertorios innatos de conducta, ¿qué quiere decir? No nacemos con las conductas ya sabidas, ¿sí? Sino que tenemos que aprenderlas. En ese sentido, era como un ambientalista nato. O sea, ¿qué quería decir? No había ningún tipo de comportamientos o de conocimiento previo al nacimiento. O sea, a partir de que uno venía al mundo, uno empezaba a aprender. No había conocimientos anteriores. Seguíamos siendo como una especie de tabula rasa al nacer, donde se iban a imprimir los acontecimientos que estaban dados por esta interacción con el medio ambiente. Sin embargo, empieza a aceptar la existencia de una serie de procesamientos de la información o de procesos cognitivos que nunca termina de aclarar o definir muy bien de dónde vienen. Porque si no están genéticamente determinados, si ya no están equipadas en el repertorio innato, ¿cómo se aprenden o de dónde se adquieren o cómo se transfieren de una estructura? ¿Cómo hay una transferencia de estructura desde el medio hasta la cabeza, vamos a llamarlo así,
de qué manera se produce y cómo podemos explicar que nuestro pensamiento tenga ciertas características que no existen en la naturaleza. Que este va a ser uno de los argumentos que más tarde va a utilizar Piaget, o que Piaget utilizaba ya hace muchos años antes, para decir, che, el conductismo no explica la construcción de las estructuras cognitivas, o sea, estos repertorios de conductas están determinados por una serie de procesos que tampoco vienen genéticamente determinados, sino que se construyen, decía Piaget. Y Bandura decía, no, se adquieren, luego vamos a ver cómo se da. ¿Sí? Entonces, en este sentido, las primeras postulaciones de Bandura con respecto al aprendizaje era que aprendíamos o por la ejecución real, por consecuencias de la respuesta, o sea, cuando efectivamente yo metía los dedos en el enchufe y me daba una patada, y decía, miércoles, aprendí, no lo voy a volver a hacer porque no me gusta, o de modo vicario, observando el desempeño de modelos, cuando yo aprendí por mirar lo que hacía Nicole, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando él se pone a hablar y a postular ¿qué es esto del aprendizaje por las consecuencias de la respuesta? Empieza a decir que el aprendizaje más rudimentario que hay, que se debe a los efectos positivos y negativos de las acciones. O sea, nadie puede negar que cuando yo, por casualidad, meto los dedos en el enchufe y me da una patada, nadie puede decirme que yo no aprendí. Claro que aprendí. Incorporé información a mi sistema cognitivo de que determinado tipo de acciones sí producen determinados efectos, pero también mi sistema cognitivo me permite entender, y tengo otros conocimientos derivados, de que lo que me pasó fue que pasó electricidad por mi cuerpo, de que esa electricidad sí pasó a tierra porque yo no estaba claramente aislado, de que me dio una terrible patada, ¿sí? O sea, aprendí no solamente un efecto aversivo, de decir, che, no toques los enchufes, sino que aprendí un montón de cosas de causalidad, y no todo estuvo dado por la consecuencia desagradable. Pero sí hubo un aprendizaje por la consecuencia de la respuesta. O sea, si yo hago algo y me va bien, aprendí que haciendo ciertas cosas me va bien. Después con el tiempo me voy a dar cuenta de que no siempre que las haga me va a ir bien, que puede fallar, como decía Toussaint, que no siempre es igual, que no es una regla general. Entonces, lo que va a decir Bandura, a diferencia de cómo venía el conductismo, es que las consecuencias del comportamiento son fuentes de información y motivación. O sea, al meter los dedos en el enchufe, me dio la información de que pasan cosas desagradables, pero no me hizo aprender. O sea, el proceso de aprendizaje fue algo mucho más complejo, mediado por el procesamiento de esa información. ¿Entienden? Es como una diferencia que por ahí parece sutil, pero es crítica. O sea, ya no se aprende por condicionamiento ni por asociación, sino que se aprende por procesamiento cognitivo. Y esto es hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Que se planteó hace más de casi 60 años, ¿no es cierto? Estamos hablando de un mundo de tiempo. Entonces dice que tiene varias funciones la consecuencia del comportamiento. Una, que sería como la primera, ¿no es cierto? A ver, vamos a ponerlo para arriba. Dice que es informativa. O sea, ¿sí? Nos da información de los efectos de la propia conducta y de la de otros, ¿no es cierto? Sobre estos datos desarrollamos y corroboramos hipótesis sobre las respuestas más adecuadas. Contrariamente a la posición mecanicista del conductismo, las consecuencias modifican la conducta por influencia del pensamiento, como decíamos recién. O sea, aprendí porque pensé, no aprendí porque me pasó. Me pasó, pensé y aprendí. Es un proceso cognitivo, y cuando no se tiene conciencia de lo que se refuerza, las consecuencias no consiguen modificar conductas complejas, ¿sí? Sí, conductas simples, ¿no es cierto? Entonces tenía razón, y en estas postulaciones estaba modificando claramente este paradigma conductista. Por otro lado, dice que la consecuencia de la respuesta también tiene una función motivacional, no solamente informativa. O sea, las experiencias crean expectativas de que ciertas acciones me van a dar beneficios. Al representar simbólicamente las consecuencias, las personas las convierten en motivaciones. El pensamiento anticipatorio rige la conducta por consecuencias remotas y estimula la conducta previsora. Tiene valor como incentivo. Entonces, ¿alguien se anima a darme un ejemplo de esto? Fácil, sencillito. De la función motivacional. ¿No? ¿Sí, Nicole? Ahí se sacó el... ¿Me vas a dar un ejemplo? Sí, Dale. más o menos. Dale. Tiene que ver con que la motivación influye para que aprendas, ¿o no? Sí, pero un Para que ejemplo se concreto. produzca un aprendizaje. Bueno, eh, si haces tu tarea, si aprendes a leer, te doy un caramelo, puede ser así, o estoy mal encaminada.
Eso es como crear una expectativa, ¿no es cierto? Yo por ahí veo, no sé, que vos le estás enseñando a alguien y cuando te responde bien le das un caramelo. Entonces yo lo observé y entonces me creo como una expectativa y digo, che, mirá, Nicole, si vos haces lo que Nicole te dice que quiere que hagas, te da un caramelo, ¿no es cierto? Entonces digo, bueno, entonces si yo hago lo que hace esta misma persona, también es probable que Nicole me dé un caramelo, ¿no es cierto? O sea, entonces quiero un caramelo, ¿qué voy a hacer? Y voy a hacer lo que hizo esa persona para que Nicole le diera un caramelo. ¿Entienden? O sea, hay como una motivación. A ver, tal cual. O por imaginemos ejemplo, el hecho de estar estudiando, el hecho de querer recibirnos nos motiva a estudiar por ahí, no sé, pero ¿por cosas qué lo que no sabes? nos llaman tanto. ¿Cómo? ¿Por qué lo sabes? ¿Cómo lo aprendiste? No se olviden que estamos hablando de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces hay Sí, experiencias, ¿sí? Y uno crea expectativas. Che, si yo estudio, me va bien en los exámenes. Entonces, bueno, voy a estudiar, porque si estudio me va a ir bien y me van a poner la nota. Y si consigo tal todas las cual. notas, voy a tener un día un título de psicólogo, que es lo que a mí me gustaría. Entonces, represento simbólicamente la consecuencia. O sea, me imagino que si yo estudio mucho y voy dando bien todos los exámenes, algún día me van a dar un título. O sea, lo anticipo mentalmente. Recién acabo de entrar a la facultad, ¿sí? Y di un solo final. Pero yo ya estoy pensando en que si hago las cosas de determinada manera, ¿cómo va a ser? O sea, digo, mi cabeza tiene eso. Entonces, motivacionalmente, me siento motivado para estudiar mucho, 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 porque sé que si estudio mucho, me va a ir bien en los exámenes, y que si me va bien en los exámenes, algún día me van a dar un título de lo que yo quiero. ¿Entienden? Entonces transformo esa representación simbólica en una motivación, o sea, me la creo. ¿Sí? Entonces, el pensamiento anticipatorio, esto, o sea, la idea de que puedo algún día ser psicólogo, empuja mi conducta como una consecuencia remota y estimula la conducta previsora. O sea, yo también puedo prever y puedo decir, che, pero estudiar es un trabajo terrible. ¿Puedo aprobar de otra manera? Sí, me puedo copiar. Bueno, me voy a hacer un machete, me voy a hacer muchos machetes. Cuando hago machetes, también aprendo, ¿no es cierto? Lógicamente, todos sabemos que es así. Generalmente cuando uno tiene un machete va y no lo usa porque es un machete. Yo le digo machete, que es un término casi como el que de nuestro presidente cuando habla de filmina. Digo, cuando yo era más joven, uno escribía chiquitito, chiquitito, chiquitito las respuestas o las definiciones de algo en un lado del guardapolvo, o en la mano, o en un papel, o en algún lado, o escribía una hoja con una virome que no tenía tinta y la ponía abajo de un montón de hojas, ¿para qué? Para poder copiarse o para sentirse seguro de que había conocimiento. Bueno, yo vi, ¿sí?, que algunos de personas habían hecho eso y les había ido bien, y alguna vez en mi vida lo hice, y alguna vez también me fue mal, alguna vez me descubrieron y me pusieron un 0 por copiarme. Digo, entonces que dije, a ver, el pensamiento anticipatorio me lleva a decir, che, tengo un final de una materia, es una materia que no entiendo nada, me resulta súper difícil, ¿qué hago? Estudio mucho, 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 me copio. A ver, si me copio, podría tener más posibilidades de aprobar. No tengo ganas de estudiar tanto, tanto, tanto y tampoco tengo tiempo, pero si me copio podría irme mal, y si me va mal me saco un 0, y si me saco un 0 la tengo que recursar. O sea, empiezan a darse cuenta cómo uno aprende, cómo ese pensamiento anticipatorio va modelando nuestro comportamiento, y entonces tomo decisiones de hacer una cosa o seguir una pauta de un comportamiento, no por consecuencias que tuve, sino por consecuencias que creo que podría tener, utilizando el pensamiento anticipatorio y de alguna manera claramente dirigido por procesos cognitivos. Entonces, en este sentido, las consecuencias de la conducta tienen un valor como incentivo. Son motivaciones. Además de darme información, también me motivan. Y finalmente, son reforzantes, decía Bandura. O sea, las consecuencias son reforzantes solo cuando se conocen las contingencias de refuerzo. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué es la contingencia de un refuerzo? Es la relación que existe entre un determinado comportamiento y un determinado tipo de consecuencia. ¿No es cierto? Entonces, cuando esta relación se desconoce, es muy difícil poder aprender o no tiene sentido. Entonces, él va a decir que el reforzamiento opera solo por su valor informativo y motivacional y no fortalece automáticamente las respuestas. Por ello es mejor denominarla regulación. O sea, el reforzamiento es un medio eficiente para regular conductas ya aprendidas, pero relativamente ineficaz para crearlas, dice alguien. O sea, yo aprendí
que meter los dedos en el enchufe me produce un efecto claramente desagradable. Entonces lo aprendí, ¿sí? Porque la vi en realidad a Nicole, no porque metí los dedos, ¿sí? Ahora, el reforzamiento es eficiente para regular la conducta ya aprendida. Yo podría dudar y decir, che, pero a lo mejor Nicole tiene cierta energía y a ella le pasa y a mí no. Yo voy y meto los dedos. Y me da una patada también. Estoy, de alguna manera, regulando un comportamiento que ya estaba aprendido. No aprendo nada nuevo, solo de alguna manera confirmo que lo que yo había observado era verdad o no. O sea, veo la validez de un aprendizaje. Pero no aprendí por... Y esto es algo que se tienen que grabar y por eso lo repito tantas veces, no aprendí por las consecuencias, sino que las consecuencias me sirven sencillamente para fortalecer algún tipo de aprendizaje que ya estaba dado a partir de la observación. Entonces acá tenemos esta idea interesante, sí, que postula, que da en llamar aprendizaje por observación o aprendizaje vicario. Y él va a decir que la mayor parte del aprendizaje se produce de forma vicaria, sin ejecución del que aprende. Y yo creo que es cierto, o sea, la mayor parte de las cosas que nosotros aprendemos, no las aprendemos porque nos pasaron las consecuencias, sino porque las vimos. Y que lógicamente los medios de comunicación o las redes sociales, o básicamente la tecnología, me permite observar los efectos de un montón de cosas, ¿sí?, que antes yo no podía. O sea, en el momento en que yo era un niño, y la televisión solo pasaba programas en blanco y negro, y había 5 canales, y no había computadoras, ni jueguitos, ni ninguna manera de observar algo que no sea lo que pasaba alrededor tuyo, la cantidad de ejemplos que uno tenía era como claramente limitada. Yo no podía saber qué iba a pasar en determinadas situaciones porque no las había visto, o tenía muchos menos modelos. En cambio hoy, por ejemplo, yo quiero decir, bueno, a mí me gustaría bailar como breakdance. Entonces, ¿qué hago? Agarro y busco en YouTube breakdance, o busco Michael Jackson, busco una forma de bailar, entonces veo cómo bailo y empiezo a reproducirla frente al espejo y a tratar de bailar de esa manera, ¿no es cierto? O sea, me busco un modelo y aprendo por modelado, ¿sí? Tengo la disponibilidad, la tecnología lo que nos da es una disponibilidad casi infinita de múltiples modelos de qué cosas suceden ante determinados contextos, ¿no es cierto? O sea, la posibilidad de aprender por observación se multiplica casi hacia el infinito con el advenimiento de la tecnología. Antes uno solo podía observar lo que tenía delante. Por eso era tan importante la figura de un docente, porque ese docente representaba situaciones para tratar de enseñarnos, o cambiaba situaciones. Ahora, uno tenía un solo modelo. Hoy en día uno tiene millones y miles de modelos posibles, e inclusive uno puede darse el lujo de mirar y contrastar diferentes modelos para poder perfeccionar el desempeño que uno tiene. Bien, la fuente para observar o escuchar a modelos en personas o simbólicos, asistir a medios electrónicos o a medios impresos. Yo puedo leerlo, puedo mirarlo, o puedo interactuar con personas como para poder obtener información. Las fuentes vicarias, dice, aceleran el aprendizaje mucho más de lo que sería posible si hubiera que ejecutarla para adquirirla. Imagínense que cada cosa que yo sé o cada cosa que aprendí me tuvo que haber pasado para que la aprenda. Entonces, como decir, a ver, yo creo que sé un montón de cosas que nunca me pasaron y que probablemente nunca me van a pasar, y que jamás me hubieran podido pasar en el contexto en el que vivo y que tengo, porque no las hago, ¿sí? O sea, uno podría decir, no sé, hay miles y miles de cosas que uno podría decir que yo no las hubiera aprendido jamás si no las hubiera observado. Digo, hoy, no sé, ustedes miran, por ejemplo, Reels o miran TikTok, ¿no es cierto? Entonces uno va y empieza a mirar, y empieza a pasar, yo miro algunos de cocina, me gusta cocinar, me gusta comer, y por ahí miro y digo, uy, mirá qué buena la tortilla que está haciendo este tipo, ¿y cómo hace? Y entonces ahí él me muestra, haces esto, lo pegás, uy, che, aprendí a hacer una tortilla, ¿qué hago después? Lo repito, ¿sí? Me acuerdo, y si no me acuerdo, busco el TikTok o el Reel de nuevo, lo vuelvo a poner y empiezo a hacer. Pongo la pausa y digo, a ver, los huevos, cuántos huevos, cómo los bate así, los bate fuerte, no los bate de una manera, y entonces aprendo a cocinar una tortilla mirando cómo otra persona lo hacía. Imagínense que los Reels que nosotros miramos casi por diversión, porque a veces nos producen emociones como que, mirá qué blooper, mirá cómo se cayó, mirá lo que le pasó, o mirá también cómo se aprenden a hacer cosas. Hay muchos reels, por ejemplo, sobre, no sé, cómo sacarle el óxido a una cacerola, que creo que casi todos lo habrán visto, o hay reels hay videos, pequeños videos muy cortitos, que enseñan por observación un montón de habilidades y un montón de cosas. Entonces uno aprende con muchísima velocidad, y lo que uno no sabe
uno lo busca. O sea, los Reels proveen información medio como aleatoria, pero uno tiene maneras de buscar, o sea, hay lugares, así como está Wikipedia, donde uno busca información, hay lugares como WikiHow, que te dicen cómo hacer cosas. En una época yo tenía un auto, era un Chevrolet Meriva, que tiene como el capot muy apretado. Y un día se me quema una bombita, y cuando abro el capot para cambiar la bombita, veo que era como imposible acceder al farol. Y entonces lo primero que se me ocurría era decir, o bien lo llevo a un mecánico, le pago a alguien para que me cambie una bombita, lo que me parecía como, no sé, me iban a cobrar como si fuera hoy, no sé, 2.000 pesos para cambiarme una bombita, algo que yo podría hacer, pero yo no sabía cómo hacerlo y no me imaginaba cómo acceder para cambiar esa bombita. Entonces, ¿qué hago? Pongo en Google, ¿cómo cambiar la bombita de una Chevrolet Meriva, modelo tanto y tanto, farol derecho? Automáticamente me lleva un video, tutorial, un tipo, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, hablaba medio como en mexicano y me decía, les vamos a explicar, abría el capot, hacía truc truc y lo desarmaba. Entonces digo, y aprendí rápidamente, me ahorré pagarle a otra persona, y aprendí y busqué lo que quería aprender. Y aprendí solamente por observación de un modelo. Digo, así como este, hay miles y miles y miles de ejemplos que si ustedes se ponen a pensar, claramente que la mayor parte de todas las cosas que ustedes saben hacer se aprendieron a través de este método vicario de observación. También, no solo aprendo las cosas buenas, sino que evito que se experimenten consecuencias negativas. Como yo ya dije, ya vi que Nicole metió los dedos en el enchufe, ya vio que le di una patada y que no le gustó nada, ni por casualidad voy a meter los dedos en el enchufe. O sea, no voy a hacer algo que ya sé o que puedo anticipar que va a dar algo que no me gusta. No necesariamente, a veces uno repite este tipo de cosas, porque duda, porque a lo mejor digo, no, Nicole es re espamentosa, a lo mejor hasta está bueno meter los dedos en el enchufe, entonces voy y pruebo a ver qué me pasa. ¿Sí? Pero yo ya sabía que podía pasar algo mal. ¿Entienden? Bien. Las habilidades complejas se aprenden. ¿Sí? Perdón. ¿Sí? No, que a mí algo que me gusta hacer, que es a través también aprendiendo de esta manera, es leer autobiografías de personas. Y aprendés de la vida de otros, básicamente. Sí. Uno lee o se entera de qué cosas hizo alguien y uno asume que le fue por haber hecho esas cosas. O sea, uno asume hasta causalidad. A veces causalidad que no tiene. Por eso a veces uno dice, bueno, no, yo voy a hacer, no sé, yo voy a ser como Del Potro, ¿no es cierto? Como hizo él. Voy a seguir su historia y entonces voy a ser un súper tenista. Y mentira, hago la cosa que hizo Del Potro, pero no funciona tan linealmente, ¿cierto? Bueno, a veces lleva al error. Una cosa interesante es que las habilidades complejas se aprenden en ciclos de acción y observación, o sea, aprender a jugar bien al tenis no tiene que ver a veces con una simple observación, sino que por ahí es un proceso mucho más complejo que tiene que ver con observar, repetir, practicar, reorganizar o mejorar, volver a ejecutar. Digo, ¿sí? La ejecución mejora con el ejercicio. Entonces dice, observamos el desempeño de un modelo, ¿sí? Y en muchas oportunidades las explicamos y las demostramos, ¿sí? O sea, no solamente las observamos. Luego la ensayamos. O sea, es como decimos, a ver cómo le pegaba el potro, ya lo vi, lo estuve mirando, lo escuché que él me contaba y me decía, no, parate de tal manera, mirá la pelota, agarrá la raqueta de esta forma. Entonces me compro una raqueta, me consigo una raqueta, una pelota, me pongo delante de la pared de mi casa y digo, bueno, voy a hacerlo como hace el potro. ¡Pra! Ensayo. Recibo retroalimentación de mi propio desempeño. ¿Cuál es la retroalimentación la primera vez? Che, la pelotita se fue a la miércoles. ¿A qué estoy haciendo mal? Entonces, tiene un resultado negativo. Entonces necesito implementar una acción correctiva. ¿Sí? A veces hay un instructor. Si yo lo tengo Del Potro al lado, me dice, date cuenta, flaco, estaba mal parado, te agachaste mal, tenías la raqueta mal agarrada. Entonces me corrige, yo corrijo esas cosas, ¿sí? Y vuelvo a practicar y veo cómo me sale. Si me sale bien, sigo practicando de la misma manera. Si me sale mal, sigo corrigiendo. Acá está el valor de un instructor. Digo, yo solo podría aprender a jugar, pero me llevaría mucho tiempo. Además, si yo hago algo mal y no lo corrijo, y lo sigo repitiendo, tiende a establecerse como un hábito y después sacarlo cuesta mucho. Entonces, aprender con alguien, tener un instructor, es sumamente valioso. ¿Por qué? Porque enseguida tengo a alguien que me va a decir, no, esto no se hace así, tenés que pararte de tal manera. Me corrige, que es mucho más fácil que corregirme a mí mismo.
también yo podría, no sé, poner una filmadora, filmarme y grabarme como lo hago. Después mirarme y decir, qué asco. Compararme con el video que tengo de Del Potro y decir qué cosas estoy haciendo mal y tratar de ir corrigiéndolas. Ahora es mucho más fácil cuando hay un instructor. Distinguen desempeño o ejecución de aprendizaje. Una cosa es hacer una cosa y otra cosa es aprender a hacerla. Para aprenderla no es necesario hacerla. Yo puedo aprenderla teóricamente. Si ustedes me dicen, no sé, a ver, por ejemplo, algo que nunca hice, no sé, yo nunca manejé, sí manejé un colectivo una vez, pero nunca manejé un camión. Ustedes me dicen, ¿sabes manejar un camión? Y yo creo que teóricamente sí. Ahora, nunca lo ejecuté, nunca me desempeñé. Entonces, creo que sé porque lo observé, porque miré, porque vi un montón de cosas que se hacían. ¿Qué quiere decir? Sé y aprendí a manejar un camión en teoría. Ahora, mi ejecución probablemente pueda ser muy mala o no pueda ser adecuada y debería ejercitarla para mejorarla. Ahora, el aprendizaje está, sé cómo se hace. Lo sé en la teoría. De hecho, si ustedes se preguntan, hay un montón de cosas que ustedes hacen. Por ejemplo, probablemente todos sepan hacer una milanesa. Muchos nunca la hicieron, pero claramente tienen una idea de cómo se hace, porque lo vieron, porque preguntaron, porque lo escucharon, porque de alguna manera se lo contaron. Entonces es decir, che, ¿sabés hacer una milanesa? Sí, sí, yo lo aprendí. Ahora, ¿hiciste milanesa alguna vez? No, nunca hice ninguna, pero bueno, puedo probar y ver cómo me sale. ¿Bien? Entonces, esto es súper importante, es que se pueden aprender cosas sin necesidad de haberlas ejecutado previamente, lo cual era una condición sine qua non para el aprendizaje desde el punto de vista del conductismo. ¿Sí? O sea, no había ninguna posibilidad de poder aprender si no había ejecución. Bien. Entonces, hay una palabra, que yo no la veo porque la tengo acá, que es aprendizaje cognitivo-social modelado, o modelamiento. ¿Sí? Ese modelado se refiere a cambios conductuales, cognitivos y afectivos derivados de observar a uno o a muchos modelos. El modelado, decía Bandura, tiene 3 funciones. Facilita la respuesta, porque se aprenden muchas cosas que no se ejecutan por falta de motivación. Y es como decir, che, vos sabés aprender, sabés hacer milanesas, sí, ahora, ¿por qué nunca hiciste? Y nunca lo necesité, siempre las hizo alguien en mi casa para mí. O me resultó más fácil poder ir a comprarlas. O sea, no tenía motivación, no había necesidad de que yo las hiciera, por lo tanto, digo, el aprendizaje fue facilitado solamente por este modelado. Entonces la facilitación se refiere a acciones modeladas que sirven como incitadores sociales para que el que observa se comporte de esa manera. Acá estamos hablando más de imitación, ¿no es cierto? Son como señales que indican la pertinencia de una acción, que proveen información motivacional de que ciertas conductas ejecutadas por los modelos reciben consecuencias positivas. Un ejemplo que a alguien se le ocurra. ¿Nadie me puede dar un ejemplo? ¿No? Qué calladitos que están. Si pueden interactuar, pueden darme un ejemplo, aunque sea pedorro, y yo después los puedo corregir. Si no, no tengo a nadie a quien modelar tampoco, ¿bien? Ejemplo de facilitación de la respuesta, preguntaste, profe. ¿Sí? Cosas que no se hacen por falta de motivación. No, al revés. O sea, Si uno le dice, son como señales que indican la pertinencia de una acción, que proveen información motivacional de que ciertas conductas ejecutadas por los modelos reciben consecuencias positivas. por ejemplo, cuando veo que la gente ve en las redes sociales gente entrenando, y yo a partir de ahí quiero entrenar porque veo que, no sé, tiene una calidad de vida más linda que la mía y yo quiero, es a lo que yo aspiro, entonces sigo eso. Podría ser. En este caso hay más que una observación, también hay un proceso cognitivo de anticipación y previsión. En general, sí es lo que vos estás diciendo, pero a veces el ejemplo es como más textual o es como más sencillo, ¿no es cierto? Es como, ¿vieron? Hay como, dentro de los Reels o de los TikToks, ¿sí? Hay como uno que es bastante repetido, que muestran, por ejemplo, un perro. Ese perro le muestran un tarro de comida y agarran un muñequito, ¿sí? Que parece un perrito, y lo ponen en la comida así como que come comida y le pegan, le pegan, le pegan, le pegan. Y entonces después agarran y le dan la comida al perro. Y el perro mira la comida y no come ni por casualidad. ¿Por qué? Porque aprendió por observación. No le pegamos, pero capaz el animal
fue capaz de poder anticipar la consecuencia de una determinada acción. Ojo, esto que yo estoy diciendo supone la capacidad de representación, imágenes mentales, anticipación y previsión en animales, algo que algunos creen, otros no creen, que es motivo de investigación. De alguna manera, sí grafica claramente este ejemplo de facilitación de una respuesta. ¿Sí? Bien. Inhibición o desinhibición, ¿qué es? Se produce cuando los modelos son castigados por exhibir ciertos comportamientos, lo que evita que los espectadores se comporten de esa manera. Yo le estoy mostrando al perro qué es lo que te va a pasar si vos te comes esta comida. Entonces el perro cuando lo ve, no lo come. Digo, de la misma manera podría hacerlo con un niño o una niña, ¿sí? Claramente podría hacer algo, mostrarle, como en una representación. De hecho, cuando uno mira los dibujitos animados, por ejemplo, cuando uno mira una película, son todos modelos de lo que pasa. Cuando uno mira una comedia romántica, uno está viendo de que si uno hace determinadas cosas, si uno es simpático, uno va a terminar bien y las cosas van a terminar bien. Si yo miro una película de terror, estoy aprendiendo, digo, a ver, vamos a ponerlo de otra manera. Siempre, o muchas veces, la televisión o el cine han sido medios por los cuales las personas que investigamos el comportamiento humano tratamos de modelarlo. Entonces existen películas que tienen como un carácter artístico y existen películas que tienen como un carácter propagandístico, ¿no es cierto? A veces yo en una época me había hartado de ver películas que estimulaban el espíritu americano yanqui, ¿no es cierto? De que siempre terminaba que los yanquis tenían una bandera en la mano y eran repatriotas y se sacrificaban y se mataban por su país, que claramente era la propaganda de un país que permanentemente financiaba películas en las cuales el espíritu patriótico se recompensaba, no solamente con dinero, sino por el reconocimiento de la gente o el cuidado de la gente a los veteranos de guerra, y que ser patriota estaba re bien. Entonces eso también de alguna manera facilitaba que la gente quisiera alistarse en el ejército para ir a pelear una guerra, algo que no tenía ningún sentido por donde nadie lo mirara. Pero bueno, evidentemente se necesitaban, ¿no es cierto?, formas de convencer. Entonces, también empezamos a ver, y ustedes empiezan a ver, siempre cuál ha sido el papel de la psicología en cuanto ciencia que explica el comportamiento para poder generar comportamientos sociales. O sea, todas estas cosas que se hacen, no solamente la del patriotismo, sino, por ejemplo, la de, bueno, cómo debe comportarse un matrimonio. Un matrimonio debía ser, en los años 60, claramente heterosexual. Y debía ser blanco para la televisión o digamos, para el estereotipo de ese momento. Los protagonistas siempre eran personas blancas, y los malos siempre eran o negros, o latinos, o amarillos, o de otra raza, siempre eran malvados. El estereotipo era como muy claro. Los matrimonios siempre se mantenían unidos a pesar de cualquier cosa que no se quisieran. Generalmente tenían dos hijos, un varón y una mujer, los varones de celeste, las mujeres de rosa. O sea, siempre los medios de comunicación nos indicaron o nos tratan de modelar. Familia Ingalls. La familia Ingalls, ¿no? Siempre es un ejemplo. Todos se trataban bien, eran todos felices, y vivían una vida que era re buena y donde se suponía que si uno seguía esos valores nos iba a ir igual de bien. De alguna manera, siguen movilizándolo, ¿no es cierto? Lógicamente, los quienes hacen influencia social perdieron el control de estos medios. Hoy yo ya no estoy obligado a ver este tipo de cosas que, digamos, me intoxican la cabeza o me dicen que yo ciertas cosas voy a ser malo y si otras cosas soy bueno, y de alguna manera influencian claramente mi comportamiento, sino que yo tengo la capacidad de poder mirar lo que se me canta, de poder elegir el modelo que a mí me guste. Igualmente son modelos que sí me van a influenciar, son modelos a los cuales yo voy a ver hacer cosas y no sé si van a estar buenas o no. Entonces generan como mucha dicotomía, digo, las grietas están centradas en esto. Si yo miro C5N o miro TN, digo, veo un mismo hecho contado de dos maneras diferentes. Si yo veo un conflicto como el conflicto bélico que está sucediendo en este momento entre Rusia y Ucrania, o la invasión de Ucrania por los rusos, depende de lo que mire, depende de quién escuche, está bien o está mal, depende cómo lo quieran mostrar. Digo, uno es sensible a la observación, uno es sensible a... Uno siempre que ve algo piensa en por qué pasa. Ahora, si cuando yo veo algo hay alguien atrás que me está diciendo por qué pasa y me está como dando una idea y me está diciendo, no, esto pasa, imaginémonos, hay inflación. Entonces, los que están gobernando dicen, esta inflación es producto de la pandemia, de una coyuntura social, de un mal gobierno anterior, de un montón de otras cosas, estamos haciendo todo lo posible para que no esté.
Y tenemos los otros que ven esa misma inflación y dicen, esto es porque estos son unos inútiles que no sirven para nada y que hacen todo mal y que en realidad las cosas están mal. O sea, proporcionan explicaciones alternativas a las que yo podría sacar por mí mismo, como una manera también de proporcionar influencia sobre lo que yo debería pensar, o de alguna manera por tratar de explicarme la realidad. Explicarme la realidad quiere decir proveerme un modelo que es de ellos, que no quiere decir que sea ni cierto ni nada, sino sencillamente que es el que ellos tienen. Entonces, muchas de las noticias dejaron de ser informativas para ser expresiones de opiniones diferentes. Es difícil encontrar un sistema, un noticiero que muestre un evento, sino que siempre hay alguien que opina sobre ese evento, emite juicios de valor, está bien, está mal, o emite hipótesis, esto lo están haciendo por esto, para esto, como si eso fuera verdad. En realidad son solamente suposiciones, pero esas suposiciones influyen sobre nosotros. Entonces, tenemos que tener muy claro que todo esto de lo que estamos hablando no es solo aprendizaje, o tratando de explicar teóricamente cómo la gente aprende, sino que estamos aprendiendo y entendiendo cómo hacemos o cómo se hace para manipular a las personas, cómo se hace para influir en lo que piensan o en lo que hacen. Y esto tiene muchísima efectividad, o sea, está claramente demostrado que estas cosas tienen un efecto real sobre las personas. ¿Sí, Nicole, querés hablar? Sí. Por ejemplo, cuando ponen una noticia de que asesinaron a una mujer, Sí. Y en la noticia el título es apareció muerta, no sé, Micaela, que tenía una pollera y un top. Y ahí como que se genera, se tergiversa todo, porque en realidad la asesinaron y no tiene nada que ver con eso, pero en la noticia está ese título. Claramente, te dan como para suponer de que el motivo por el cual la asesinaron era como estaba vestida, y que casi la asesinaron por culpa de ella, porque ella se vistió de esa manera. Digamos, esa es como una visión claramente, ¿no es cierto?, por ahí patriarcal o machista de determinado tipo de situaciones. O sea, el único hecho que importa es que a determinada persona la mataron. Que no sabemos claramente por qué, que uno podría, a partir de esa observación, sacar conclusiones propias, u otro podría proveértelas. Muchas veces uno no se da cuenta de que esas cosas te las están proveyendo, uno no lo piensa de esta manera, ¿no es cierto? O a veces uno se sienta a discutir y viene alguien y te dice, ah, sí, la mataron a fulana, ahí sí, andaba con esa pollera corta, ¿qué querés? Que no la mate. Es como una provocadora, y uno dice, bueno, pero a ver, puede vestirse, porque te pones una pollera corta, alguien te tiene que matar. Digo, ¿te parece que es razonable? ¿O te parece que es una razón para matar a alguien? Digo, uno podría esgrimir un montón de otros argumentos y tal vez esa persona empezar a recapacitar, a darse cuenta y decir, che, tenés razón, la verdad es que yo me apresuré a decir esto. ¿Pero por qué lo dije? Y porque lo dijo fulano en la tele, yo lo escuché en la televisión. Entonces, la televisión, por nombrar solamente uno de los medios de comunicación, son claramente medios de influencia social, mecanismos de influencia social. Claramente influenciamos sobre la gente. Ya en la Alemania nazi, Goebbels, era famoso porque era el ministro de propaganda, ¿no es cierto?, de Hitler, donde trataba de convencer a la gente de que realmente había una raza que era superior a las demás y que el resto deberían ser corregidas, eliminadas, que no había que mezclar, y un montón de ideas en las cuales ellos creían y que la gente compraba, ¿no es cierto? O sea, se investigó claramente, imagínense, estamos hablando del año 40, ya había como muchísima tecnología, ya la psicología o la manera en la cual la gente aprendía o comprendía o entendía o cuáles eran los efectos que producían ciertas cosas, empezaron a ser estudiados e investigados, no porque les interesara conocer explicar y predecir el comportamiento de los seres humanos, sino sencillamente porque les interesaba cómo influir y convencer, ¿no es cierto? Entonces, la propaganda es una forma, creo que ya lo dije alguna vez, en las carreras de marketing suelen decir, esta carrera es como hacemos, cómo le creamos a la gente la necesidad de que tiene que comprar algo que no necesita. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para influenciar a las personas? Entonces, cuanto más sabemos sobre el comportamiento de los seres humanos, resulta como más fácil o encontramos medios más sofisticados para convencerlos. ¿Sí? Como la inteligencia artificial, como ya hemos dicho, sí, un montón de veces, cómo funcionan las redes sociales, cómo funcionan las propagandas dentro de las aplicaciones que usamos. La mayor parte de nosotros tenemos algún jueguito instalado en el celular,
y la mayor parte de las versiones que usamos son versiones gratuitas, y la mayor parte de nosotros a veces para conseguir puntos o una vida, nos miramos un avisito, que lo hacemos solo para conseguir una vida, pero la estábamos viendo, y el haberla visto ya nos genera algo adentro de la cabeza, ya nos mete información y ya puede sesgar nuestros procesos de decisión o un montón de otras cosas. Bien. Si alguien quiere decir algo, por favor, libere el micrófono y hable, porque no los veo a todos. Veo solamente, la veo a Nicole y veo otras dos personas, a Catalina y a Alma, pero vacías, oscuras. No porque sean oscuras. Aprendizaje por observación a través de modelamiento. Decía, entonces se produce cuando los observadores manifiestan patrones de conducta que antes no tenían probabilidad de manifestar, aunque estuvieran motivados para hacerlo. ¿Sí? Entonces, para él hay 4 procesos, para Bandura, ¿no es cierto? La atención, la retención, la producción y la motivación. De alguna manera está postulando la intervención de 4 procesos cognitivos en un acto de aprendizaje. O sea, para aprender se necesitan, ¿sí?, estos 4 elementos, con lo cual estaban claramente confirmando y dando pie a esta idea de que en el aprendizaje no había algo mucho más necesario que el estímulo y la respuesta, que había una variable interviniente. Entonces, uno dice, bueno, ¿por qué estos 4 procesos y no otros? Bueno, primero porque en el momento en que lo planteó, todavía ni siquiera se hablaba de procesos cognitivos como tales, sino de procesamiento de información. Entonces dice, necesitamos de atención, o sea, de fijar nuestros recursos para percibirlos de forma significativa. Son importantes las características del modelo y del observador. Por otro lado, necesito mecanismos de retención. O sea, todo esto que modelo, tengo que organizarlo, repasarlo, codificarlo y guardarlo. Tengo que tenerlo adentro mío como para poder procesarlo y a partir de eso poder generar un propio modelo. Se puede almacenar, decía Bandura, de forma verbal o en imágenes. Y mentalmente podemos repasar lo que aprendimos. Podemos hasta practicarlo mentalmente. Imaginémonos que yo soy una persona tímida y que me siento atraído por otra persona y que me gustaría hablarle, pero me da mucha vergüenza porque mi pensamiento anticipatorio me hace suponer que no soy lo suficientemente atractivo como para que esa persona guste de mí o se sienta atraída por mí, que si voy a ir a hablarle probablemente me rechace y yo me sienta terriblemente humillado, dañado, menospreciado, y que quiero evitar eso, y que me genera muchísima ansiedad, porque por un lado me encanta, pero por el otro lado me da muchísimo miedo de que todo eso vaya a ser mal. Entonces, ¿qué hago? Bueno, me pongo delante del espejo y practico. Practico y digo, bueno, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? Y si la tengo delante, ¿qué le voy a decir? Hola, ¿qué tal? Supongamos, y me dice hola, y después ¿qué le digo? Y después me quedo mudo y tartamudeo, no, tengo que decirle algo. Entonces me preparo como un modelo y digo, bueno, le voy a preguntar, ¿cómo te llamas? Digo, no, ¿cómo te llamas? Es medio estúpido, voy a parecer un nabo. O sea, ¿entienden? Uno va permanentemente pensando, ¿sí?, repasando mentalmente información, buscando modelos, ¿sí? Muchas veces, cuando uno sale, o a mí me había pasado, ¿no?, que era por ahí más tímido que otras personas. Entonces, ¿qué hacía? Miraba cómo hacían amigos míos que eran más desvergonzados y que hablaban de alguna manera, o miraba cómo hacían amigos míos que por ahí tenían éxito o suceso en este tipo de situaciones o de eventos, y entonces escuchaba, che, ¿qué le decís? O les preguntaba, che, ¿cómo haces? ¿Y de qué hablas? ¿Y qué cosas les preguntas? Entonces iba como generando un repertorio, iba aprendiendo de alguna manera qué clase de cosas se pueden hacer para conseguir. Y luego las ponía a prueba. Las que me funcionaban me las guardaba, las que no me funcionaban las descartaba o las perfeccionaba, y así iba aprendiendo a poder hablar con la gente. Entonces hoy digo, bueno, ¿cuál es la mejor manera que tenemos para poder abordar a alguien que no conocemos? ¿Cómo se les ocurre que es? Hoy en día, capaz que ¿Sí? a través de las redes sociales, porque por ahí es medio raro hablarle así cara a cara. Hoy, en la actualidad va de lo que me pasa a mí, pero no sé. Ajá. Pero imaginemos esto, imaginemos que vamos a un bar, que yo voy a un bar un día y te encuentro en un bar, y digo, mira, me interesa, digo, bueno, ¿cómo hago para hacerlo que no sea por redes? ¿Se les ocurre? ¿Alguno de ustedes me puede enseñar algo? ¿Me puede dar algún tipo de estrategia para que yo pueda aprender y pueda mejorar mi performance? Por ahí con alguna excusa o alguna característica peculiar que se vuelva como el foco de atención de, bueno,
uso esto de pie para empezar a hablar. Por ejemplo, Juan, dale. No tengo idea. Porque uno, digo, para poder aprender, Haciendo un cumplido. Vas y... Puede ser problemático. qué bonita que sos. Sí. Y entonces te mira y te dice, te mira para otro lado. Dice, está bien, o te dice, gracias, o se pone colorada, en este caso, ¿no es cierto? Yo le digo a Nicole, che, qué bonita que sos, Nicole, y Nicole me mira y se pone toda colorada y le da vergüenza y mira para abajo y mira para otro lado, y no me habla más. Digo, es como muy fuerte irle con algo. Claro, puede salir bien o mal, es como muy... Puede fallar. Árbitro. Como decía tu Sam. Digo, o hay otra que usa algunas personas como que yo me acerco y digo, che, ¿vos no sos la hermana de Roberto? No. ¿Estás segura? ¿Vos no sos Mariela? No. ¿Cómo te llamas? Entonces ahí por ahí ya le saco el nombre y puedo empezar a conversar. Podría ser una estrategia. Yo creo que la mejor estrategia siempre es como preguntar. ¿Cómo te llamás? ¿Dónde vivís? ¿A dónde vas? Casi como fuera un interrogatorio de la policía. Uno empieza a preguntar, hasta que encuentra algo. Che, ¿qué música escuchas? Me gusta tal música. A mí también. Y ahí es como el Alcoyana, encontrás dos cosas parecidas, entonces es muy fácil poder empezar a conversar. ¿No es cierto? Es como una manera de, digo, son estrategias. Entonces uno va aprendiendo un repertorio de cosas que uno tiene para poder empezar o aprender a afrontar una serie de situaciones. Entonces, yo me acuerdo, ¿sí? Primero presté atención a personas que salían conmigo para ver cómo hacían. Después retuve un montón de formas que he visto. A veces iba a un bar y me sentaba y miraba a la gente y escuchaba, ¿viste? Cómo hacían. Y entonces iba aprendiendo de formas que para otros o en otros contextos fueron efectivas e iba aumentando mi repertorio. O sea, iba utilizando este mecanismo de retención para guardar información, organizarla, repasarla. Después cuando llegaba a mi casa la pensaba. Después viene la producción motora. O sea, cuando yo tengo una idea modelada, la tengo que transformar en una conducta. Entonces cuando yo me ponía frente al espejo y decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Digo, no me veía igual que lo había visto en el otro y me sentí un estúpido diciendo esto. Digo, si yo lo digo así, se me va a matar de risa en la cara. No va a producir un efecto así apabullante de conquista, como le pasó al otro. Entonces, bueno, entonces veo ahí viene la práctica, viene la retroalimentación correctiva, el cambio de la tono de voz, parecer como más natural. Sí, repasar la capacidad física, la disponibilidad de respuestas asociadas, todo eso mejora el desempeño. O sea, cuanto más lo practico, cuanto más lo pienso, cuanto más lo miro, entonces aprender deja de ser solo una asociación y pasa a ser un acto terriblemente complejo, que tiene que ver con entrenar, con practicar, con pensar, con anticipar. Digo, ya necesito la atención, la retención, o sea, atención, memoria, reproducción o procesamiento de imágenes mentales, ¿no es cierto? Y también necesito un cuarto factor, decía Bandura, que son los factores motivacionales, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que necesito? Expectativas de resultados que funcionan como reforzamiento externo y vicario. Son cruciales para el aprendizaje. Entonces, si yo estoy en el bar, sentado en el bar, mirando como Juan y como Nicole están charlando entre sí y viendo cómo no se conocían y de golpe se conocieron y yo escuché toda la conversación y vi que la están pasando re bien y están re contentos de haberse conocido y van a volver a conocerse, digo, wow, digo, qué bueno. Es posible conocer a alguien en una situación de un bar y cómo hicieron, y aprendo cómo hicieron. Entonces digo, si yo hago cosas parecidas, también me podría pasar algo bueno como para esto. Y eso es un reforzamiento externo y vicario. Es por observación y es por ver lo que le pasa a otros. ¿Entienden? Es como bastante sencillo. Lo importante de toda esta sencillez es claramente entender el punto crítico de que no es necesaria la experiencia para que se produzca aprendizaje, de que el reforzamiento es siempre útil, pero no es lo que determina que alguien aprenda, ¿sí? Bien. El modelado con explicaciones es más eficaz que las explicaciones solas. Digo, de alguna manera, cuando yo le estoy citando a ustedes ejemplos, no solamente estoy repitiendo una teoría, sino que les estoy mostrando cómo esa teoría se aplica en un caso particular. O sea, entonces yo podría repetir lo que decía el PowerPoint, ¿sí? Pero no solamente estaría dando como una teoría de algo. Cuando yo paso y hago como una especie casi de representación de ciertas cosas, porque cambio la voz y me pongo como en situación, estoy como modelando, como mostrando claramente cómo se aplica un modelo teórico a una situación particular. Eso es mucho más eficiente para aprender, porque uno ve, a través de un ejemplo concreto,
cómo se cumple un determinado postulado teórico. Los ejemplos sirven para eso. Y uno dice, yo siempre digo, si alguien sabe de algo, es capaz de darme todos los ejemplos que yo quiera. Si alguien no me puede dar un ejemplo, es que no domina claramente ese concepto. ¿Sí? Si alguien me da un ejemplo, que es el ejemplo del libro, y siempre me lo repite, quiere decir que no termina de entenderlo, que no lo puede generalizar a otras situaciones o otras cuestiones. Sencillamente aprendió algo de memoria y solo lo está repitiendo. Es un aprendizaje mecánico y no es un aprendizaje por comprensión. Bien. La autoinstrucción permite regular las actividades durante el aprendizaje, o sea, hablarse uno mismo, ¿sí? Y los modelos muestran cómo corregir errores, es lo que hablábamos recién cuando hablábamos de lo del potro, ¿sí? O sea, la autoinstrucción. O sea, yo puedo aprender por mí mismo, puedo hablar frente al espejo, puedo observarme, puedo grabarme, puedo mirarme, puedo corregir, puedo cambiar, puedo ir un día, digamos, a un bar y ponerme a hablar con la persona que tengo ahí adelante y ver cómo me va. No, me fue malísimo. Bueno, me pongo con la de al lado, me pongo con la otra, me pongo con la otra hasta que, al cabo de un rato, a veces por ahí me quedo con alguna porque me va bien. Entonces empiezo a quedarme con esos modelos que tienen éxito y que tienen consecuencias que son favorables. ¿Por qué? Porque son motivacionales, no porque me hayan enseñado. Las que me fue mal también me enseñaron y las que no pasó nada, ni bien ni mal, también me enseñaron. O sea, aprendí de eso. La observación de modelos, a ver, en este caso particular de que yo lo hacía no estaba observando. Yo puedo, la de observar es sentarme en el bar y ver diferentes tipos de interacciones y ver cómo aprenden. Después voy yo y las repito. A partir de que las repito las puedo ir mejorando. Bien. La observación de modelos no garantiza el aprendizaje ni su ejecución posterior. O sea, solo con mirar no garantiza que yo ya aprendí. El aprendizaje depende también del grado de desarrollo de un ser humano. O sea, no es lo mismo observar cuando tenemos 3 años, 4 años, 6 años, 8 años, ¿sí? O cuando ya somos adultos desde el punto de vista del grado del desarrollo alrededor de los 20 años. ¿Por qué? Porque esa observación, porque esos procesos como la atención, como la memoria, como el procesamiento mental, varían en función del desarrollo cognitivo de una persona. Ese desarrollo cognitivo es disarmónico. ¿Qué quiere decir? Que la memoria no se desarrolla a la misma velocidad que la atención, ni que la resolución de problemas, ni que la toma de decisiones, ni que la regulación de la afectividad. Digo, son todos procesos que tienen un patrón de desarrollo que es diferente y que va variando, y que generalmente uno dice a los 20, 21 años es como que estás. Esto es lo que hay ya todos están desarrollados. Bien. El prestigio y la competencia del modelo son importantes, ¿sí? O sea, no es lo mismo ver a una persona, o sea, verla a mi mamá actuar, que, no sé, ver a Bárbara Streisand, por ejemplo, porque primero que es más prestigiosa, porque ha ganado premios y la gente reconoce que es una buena actriz, y segundo porque ha estudiado mucho y es competente para representar otro tipo de cosas. Cuando yo la miro a mi mamá, es solo mi mamá, por más que se haga la que es otra cosa, claramente no tiene una competencia. Los modelos que tienen más distinciones, que tienen más estatus y que tienen mejores desempeños, llaman la atención y tienen un valor funcional para los observadores. O sea, tendemos a fijarnos en aquellas personas que son como más prestigiosas o son reconocidas como que son las mejores. Si quiero aprender a jugar al tenis, voy a mirar, no sé, Federer, a Nadal, a Djokovic, al Potro, no voy a ir a mirar a mi profesor del club. También podría aprender, pero si los miro a los demás, por algo han llegado más lejos, uno piensa. Bien. Y esa es la lógica también, ¿no? Por ejemplo, de cuando en las publicidades y eso ponen a un famoso, no sé, sosteniendo una pasta dental Colgate, porque como que ellos son famosos y tienen, no sé, todo a lo que aspiras. Entonces se supone que como son ellos el modelo, vos también lo vas a comprar para tener, porque si ellos lo tienen, vos también querés tenerlo. Iría por Exactamente. Ahí. Por eso contratan a gente famosa, por eso a los famosos les pagan, o también se suele contratar a personas que representan estereotipos culturales que son deseados por los demás. O sea, un estereotipo muy común en la época en que yo era joven o adolescente, estamos hablando de los años 90, eran, por ejemplo, las mujeres sumamente delgadas, las modelos, ¿sí? Entonces, ellas representaban como un estereotipo. Si se lo ponía a mi mamá, era un escracho. Ahora, si se lo ponía una modelo, era como que era bellísimo. Eso llevaba también a generar problemas de alimentación culturales como hoy, porque se terminó creyendo que para qué ser,
no sé, una persona bonita y atractiva, tengo que bajar la zapán. O diga, que si soy gordo, soy fulero, como decir, y si soy pelado está mal, por eso la gente se pone pelo artificial. Digo, se fueron creando como estereotipos de lo que era lo bueno y qué era lo malo, qué era lo lindo y qué era lo feo, y se fue como entrenando a la gente a seguir esas clases de estereotipos, ¿no es cierto? Y ahora Entonces, nos estamos peleando con todo eso y es tan complicado. sí, lo estamos cuestionando y nos estamos dando cuenta de que no era bueno, de que a lo mejor no es como dicen, de que la clase de persona que yo soy no tiene una relación directa con mi aspecto físico. O sea, si yo soy pelado, gordo, petizo, canoso, fulero, no tengo por qué ser una mala persona. Y al revés, si yo fuera lindo y bonito y esbelto y musculoso, no necesariamente voy a ser una buena persona. No hay una correlación directa entre cosas que fueron enseñadas por observación y que venían como pareadas como por observación. O sea, uno siempre ve, no sé, que la gente linda es exitosa. Entonces uno decía, todas las propagandas de artículos de belleza femeninos, siempre las mujeres eran mujeres que tienen un estereotipo particular. Y de golpe aparecieron propagandas de DAB, por ejemplo. Las propagandas de DAB son interesantes porque aparecían, en este caso, mujeres normales, vamos a decir, sí, como mi mamá, como mi hermana, como mi tía, como las mujeres que me rodean, digo, mujeres que tranquilamente tenían efectos, vamos a decirlo, o sea, que no eran perfectas, que me llevaron a entender de que, bueno, de que este jabón es para todos, ¿no es cierto? No es solamente para la gente bonita, y tampoco quiere decir que si uso este jabón me voy a volver algo bonito, ¿sí? También a veces pasa eso, uno compra un producto porque cree que va a tener un efecto inmediato y uno se defrauda o se desmotiva rápidamente porque, che, ya hace meses que uso jabón Dove y sigo teniendo una cara de lagarto que, digo, no se me cambia. ¿Sí? Bueno, también esto nos lleva muchas veces a que vemos personas que se ponen botox en los labios, botox en la cara y que no quieren tener arrugas porque parece que tener arrugas es malo. Parece que envejecer es como una cosa antinatural, el que envejece es como que si estuviera pudriendo. Entonces la gente ya no quiere mostrarse con arrugas. Entonces yo conozco gente de mi edad, yo tengo 57 años, amigos y amigas que se ponen y me dicen, che, me puse botox, y uno ve todos estirados, no se pueden ni reír. Y dice, ¿para qué tenés? No, para no tener arrugas. ¿Y por qué no querés tener arrugas? No, porque queda feo. Es decir, ¿queda feo o sentís que estás viejo? No, siento que estás viejo, no quiero envejecer. Bueno, te cuento que por más que botox que te ponga, igualmente envejeces. Digo, hay como un montón de supuestos, hay un montón de comportamientos que parecen como irracionales, que responden a este tipo de modelados que se utilizan a través de los medios de comunicación masiva. ¿Sí? Digo, los dibujitos animados modelan el comportamiento de nuestros niños. ¿Sí? Las redes modelan el comportamiento, nuestro comportamiento. Los programas de televisión, las películas, el cine, digo, todo tiene una intención. Porque toda persona que comunica también tiene una intención. Y esa intención viene dada a través de un mensaje que viene determinado por las relaciones y por las características de lo que está mostrando. Tenemos que ser totalmente... Sí, dale. Perdón, no, que de hecho por eso también con la ley de etiquetado se prohibieron los dibujos animados y los personajes en los empaquetados. Claro. Digo, se prohíben, ¿por qué? Porque nos damos cuenta de que todas esas cosas tienen efectos decisivos sobre nuestro comportamiento. El comportamiento se puede modelar de muchas maneras, entonces estamos tratando de evitar que personas inescrupulosas lleven, por ejemplo, o no lleven a consumir productos que son malos para nuestra salud, asociándolos a cosas, bueno, el teórico anterior hablábamos del principio de Premack, de cómo la asociación de determinados estímulos que tienen valencias afectivas positivas con estímulos que son neutros, terminan trasladando esa valencia afectiva. Entonces es como decir, uy, che, estos son los caramelos que come Bob Esponja, seguro que son buenísimos y que son riquísimos, quiero los caramelos de Bob Esponja. Y los caramelos de Bob Esponja te producen una adicción al azúcar, hace que los dientes se te caigan, te generan diabetes, te generan obesidad infantil, te generan un montón de cosas malísimas, pero los usa Bob Esponja, que es encantador, y también los cachorritos les encantan las pastillas estas. ¿Cómo decir? Es una barbaridad. Pero funciona así, y lo sabemos, pero somos tan, a veces, estúpidos que igual lo hacemos. O a veces no nos preguntamos por qué, o vamos a comprar al kiosco y
No, dame eso, ¿por qué? No sé muy bien por qué, porque me suenan de algún lado, porque están asociados a algo. No siempre el comportamiento es controlado, que es algo de lo que vamos a hablar después. Muy bien. Prácticamente se nos ha ido la clase de hoy, el tiempo ha sido un poco corto. Hablamos solamente del modelo de aprendizaje social de Bandura, o sea que es un modelo cognitivo de aprendizaje social. Hay otro modelo de aprendizaje social, que es el aprendizaje de modelo social de Doisy-Mougny. Doisy-Mougny y Perret-Clermont eran como personas que eran seguidores de una línea más bien piagetiana, donde postulaban que para el desarrollo cognitivo era sumamente importante la interacción social. O sea que el conflicto que se podía producir cognitivo, que generaba desarrollo, se podía acelerar gracias a la interacción social. Entonces hicieron un montón de experimentos tratando de demostrar que cuando dos personas resolvían juntos un problema, eso era bueno para desarrollar al otro, al que tenía menos. Lógicamente las evidencias nunca demostraron que eso fuera cierto, no necesariamente es como ellos dicen, lo vamos a seguir discutiendo y lo vamos a ver con detalle, sencillamente era para hablarles un poco o anticiparles o hacerles como un spoiler de esta teoría se llama teoría de la construcción social del conocimiento. O sea, como que el conocimiento en cuanto a estructuras cognitivas, no contenidos, sino formas, se construye socialmente, lo cual hoy no hay evidencias que permitan soportarlo. O sea, la interacción social es buenísima para muchísimas cosas, para aprender, para conversar, para vincularnos, para aprender, pero no para desarrollar determinado tipo de estructuras. A ver, hablo y lo digo, ¿cómo se dice? Vuelvo, hago marcha atrás, rebobino y no dije lo que dije. Sí, en la interacción social puede ser en determinados momentos de nuestra vida un factor que puede contribuir al desarrollo cognitivo, pero no de la manera tal como lo postulaban ellos, ¿sí? Casi como una manera en la que decían que uno se desarrollaba mucho más rápido si interactuaba con otros que si no lo hacía. Y luego de esto vamos a hablar de las diferencias entre las dos, porque cuando uno se refiere a aprendizaje social, a veces uno debe aclarar al aprendizaje social que postulaba Bandura por observación e interacción con otros, o al aprendizaje social de Perret-Clermont y de Doisy-Mougny, donde se producía una aceleración del desarrollo de la construcción de las estructuras cognitivas gracias a esta interacción social. Así que bueno, ya no tengo más saliva, les agradezco haber estado acá, y nos vamos a ver, espero que tengan unas felices Pascuas para los que creen, y para quienes no creen, coman unos chocolates y disfruten del feriado, ¿sí? Después, dentro de un rato, voy a colgar el video de este teórico en el Psicocampus, y nos vemos la semana que viene. Así que muchísimas gracias. Gracias, profe, por la clase. Gracias, profe. No, por favor, hasta luego.